damos vueltas a la cabeza. Luego, no sé cómo se llama, pero bueno. El dorso se llama. Torso. Listo. No, quedé pero súper estirada. No me diga más. Muy bien, entonces, después de semejante pausa activa que nos dejó cansaditos a todos, vamos a comenzar. Vamos a trabajar la clase de dos maneras. Hoy se acaba todo lo que tiene que ver con primer corte. Necesito que todos pongan atención. Ese primer corte queda hoy, ya a partir de mañana son segundo corte. Lo único que queda para segundo corte, ojo con todo lo que les estoy explicando, son los que ya tuvieron ponencia. Esa nota yo no le he dado porque esa nota la voy a dar hasta que todos los grupos de ponencia terminen. Esa nota de la ponencia de cada tema tecnológico que están haciendo ustedes va a ser su nota de segundo corte, ¿entendemos? Pero yo no puedo dar notas a cada grupo porque de pronto el siguiente grupo es menos que el que ya pasó o es más que el que ya pasó, entonces esas notas se entregan únicamente a lo que todo el grupo haya expuesto, ¿entendido? Sí, señora. La ponencia les dirá a ustedes si tienen que presentar tercer corte o no. Porque el ideal es que en tercer corte sean todos aquellos que les fue mal en la ponencia. ¿Entendemos? Ahora en primer corte, los que pierdan primer corte, que espero que no sea ninguno, ellos van a ir a un parcial. Pero los que estén bien ahorita en nota, pues no irán a parcial. ¿En qué consisten las notas? No vamos a empezar a pelear, ni a pelearle a las secretarias, ni a empezar, pero nosotros no. Ellas han sido muy claras y siempre lo hemos visto, ellas tienen todos los puntos. Obviamente esas notas van a salir por grupo, ¿cierto? Cada grupo va a tener. Entonces, primero, los puntos positivos se le van a restar los negativos y al final si quedan en positivos, ellas me van a decir al final de la clase cada grupo con qué puntos quedó. Segundo, todas las notas que tenga cada grupo, independientemente que un grupo tenga 2 notas, otro grupo tenga 3, otro grupo tenga 5, a cada grupo se le divide por las notas que tiene y el número de notas que tiene. No importa si el grupo blanco con negro tiene 4 notas, pues se le suma y se le divide por esas 4 notas. Si el grupo rojo tiene 3 notas, se le suma y se le divide por las 3 notas que tenga. ¿Me estoy haciendo entender o no? Porque muy probablemente hay grupos que tengan más nota que otros. ¿Estamos entendiendo? Sí, profesor, te iba a decir porque, digamos, algunos alcanzaron a participar en actividades que tú hiciste y hay otros que no alcanzaron a participar. Pues nosotros exactamente. Pero ojo, siempre y cuando no les haya puesto 1, ¿no? Entonces, si tienen el 1, se les suma. Los que no tienen notas porque no han participado, entonces ahí sí no había problema. ¿Entendemos? Sí, señora. Muy bien. Entonces, en eso consiste la tarea de mis secretarias ahorita, a medida que vamos. La última nota va a ser ahorita el ejercicio de PowerPoint con el tema que tenía cada uno. Al terminar cada grupo, les voy a dar la nota. ¿Entendido? Al terminar cada grupo, les voy a dar la nota. Entonces, por ejemplo, grupo blanco con negro tuvo depresión, ellos hacen su presentación, terminan y al final les doy la nota que es la última nota que tendrán para este corte. A partir de mañana son todas notas para el segundo corte, es lo que queda con las ponencias. ¿Entendemos? ¿Entendemos todos? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Muy bien, entonces si tienen alguna duda o algo. ¿Ningún grupo tiene alguna duda o por favor los líderes díganme si todos están de acuerdo? Profe, pues yo tengo una preguntita del Grupo Naranja. Es que lo que sucede es que mi compañero José se quedó un día que su merced tenía reunión, si no estoy mal fue el jueves, pero pues nosotros, como él le había explicado, pues tuvo inconvenientes con el computador y eso, pero pues escribieron por el grupo que nos habían bajado 20 puntos. Entonces, pues no sé si se hizo así o su merced lo reconsideró.
¿Cuál fue? Recuérdame el caso porque tengo tantos cursos que no me acuerdo cuál fue, por qué se fue que se quedó en ese día. Su merced tenía... Ese Sí, día, pues, qué pena, compañerita. Tenías reunión con el grupo rojo. La líder del grupo rojo envió al grupo de TITS que por favor se retiraran 2 personas que no pertenecían al grupo. Sí. La niña, tú, por lo menos yo te voy a decir, el niño que hablan ellas, por lo menos dijo no, después nos explicó, pero yo no supe, la niña nunca dio ningún aviso ni de qué grupo era ni nada. Yo duré preguntando de qué grupo era la chica y nunca me dieron respuesta. Ok, entonces al grupo, si el chico se excusó y todo eso, entonces a ellos no les vamos a dar los 20 puntos. Pero la niña, por favor, me averiguan de qué grupo es porque tiene que estar escrita en algún grupo y a ese grupo sí se le van a aplicar por no haber puesto la cara. ¿Entendido? Sí, o sea, el chico sí me escribió después, me explicó. Lo mismo los chicos líderes, o sea, todos me explicaron, pero fue él y su grupo. Pero la otra persona sí nunca me dijo, soy yo pertenezco a este grupo o algo. Ley, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la muchacha? Listo, profe, gracias. Ok. Ángela Gómez se llamaba. O se llama. Ok, lo siguiente es, necesito que cada líder, así sea que lo están reemplazando hoy a Leslie, que cada líder me diga, profe, mi grupo completo asume la nota, o, por ejemplo, me dicen, profe, en mi grupo La Verdad, Valentina, ella no ha estado en muchas actividades y todo, y ella no le aceptamos que reciba la nota de nosotros, entonces ella iría parcial conmigo. Entonces cada líder me va a responder por su grupo, si responde por su grupo y la nota que saque, o si tienen inconvenientes con alguna persona del grupo para que no asuma esa nota, les doy 1 minuto para que piensen en eso, por favor. Profe, nosotros en nuestro compromiso que te enviamos... Un minuto, Lady, para que piensen los otros, ¿listo? Listo, muchachos, entonces, ahora sí, Lady, te escucho. Tú eres del grupo blanco, entonces te escucho, nena. Nosotros en nuestro compromiso asumimos que íbamos a recibir la nota como grupo, entonces todos como grupo aceptamos. ¿Y tú como directora no tienes ningún problema con ninguno? No, señor. Todos han respondido. Cuando hemos tenido inconvenientes hemos logrado hablarlos y solucionarlos. Hemos sido un grupo muy unido. Oh, bueno, listo. Siguiente grupo. El verde, profe. Dime. No, nosotros también estamos todos coordinados y sabemos que todos somos un grupo y que vamos por el mismo camino, entonces hoy aceptamos la nota. Ok, muy bien. Gracias, grupo verde. Profe, grupo naranja. Siempre somos muy unidos, siempre estamos pensando en cada uno de nosotros. Ok, listo, muy bien. Grupo naranja. Profe, grupo naranja, todos hemos trabajado en grupo, todos hemos aportado a los trabajos que la profesora nos ha pedido. A pesar de ser el equipo más grande de acá del curso, pues hemos respondido bien. Y nada, profesora, aceptamos la nota y todos hemos aportado y todos hemos adquirido los conocimientos que su merced nos ha dado. Gracias, muy amable, nena. Y a propósito, ahora que hablas de eso, les voy a decir a ustedes, nadie me ha enviado evidencia de cómo están trabajando la nómina. Ningún grupo. Creo que leí la primera vez, pero ninguno me ha escrito, profe. El equipo rojo te envió, nosotros te enviamos foto con la nómina.
Uy, pero no me Verde. Profe, pues nosotros, voy a, nosotros voy a nosotros voy voy a revisar, pero ya, igual eso es para segundo corte porque es el día miércoles. No, nosotros del equipo naranja le pedimos ayuda a Nini porque es que lo que sucede es que no hemos entendido muy bien esos temas. Estamos con el compromiso. Nini nos está ayudando, nos está explicando muy bien. Es una gran persona, es una muy buena compañera que nos está explicando como toda una profesora. Entonces, pues ahí vamos en ese proceso. ay, tranquila. Gracias, Nini. Ay, profe, lo que pasa es que yo me estoy reuniendo con el grupito, pero en la noche después de colaborarle a mi hijo con unos trabajos tipo 9, 10 de la noche. Pero yo creo que ellos te mandan fotos hoy, no sé. Ok. ¿Quién más? Profe, Grupo Azul, asumimos la nota y todas somos responsables. Y hemos sido un grupo muy unido y todas hemos trabajado. Ok, muy bien. Grupo Profe, morado. grupo amarillo. El grupo morado asumimos las notas que tenemos y vamos a seguir trabajando en equipo. Ok, muchas gracias, grupo amarillo. Profe, todos asumimos la nota, todos trabajamos en equipo y las reuniones son súper. Ya. Los que no están hoy acá, los que no están, ustedes tienen que decirles, ellos tienen que asumir la nota que ustedes sacan hoy. ¿Mm? Profe, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos la nómina, entonces toda la tenemos, entonces para cambiártela. No, ese es el día miércoles, tranquila, porque eso ya es para segundo corte. Lo que yo quiero que me entiendan es que, por ejemplo, Brian no vino hoy y el grupo, digamos que le fue mal, que no va a ser así, pero el grupo sacó uno. Brian no tiene derecho a reclamarme porque ustedes están diciendo que el grupo está asumiendo todo, esté o no esté la persona, lo mismo Leslie del grupo verde, ¿entendido? Profe, qué pena interrumpirte. Ay, yo tengo una duda. El 14 de mayo, tú estabas calificando lo de la clase del 14 de mayo de Excel. Ese día solamente alcanzaste a calificar al amarillo. Luego el azul tuvo inconvenientes y de ahí pasaste al verde, pero el azul no permitió que el verde presentara lo de las 20 personas. Mi pregunta ahí es, ¿solo le diste la nota al grupo amarillo? ¿Hoy evalúas lo de los otros grupos? No, ese era un ejercicio que estaba haciendo en clase y únicamente el grupo que quedó con nota. ¿Listo? Sí, señora. ¿Me falta algún grupo o ya quedamos listos? El grupo rojo, profe. A ver, el grupo rojo. También asumimos todos la nota. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la última nota del día de hoy, que es con el tema que tenían que hacer para PowerPoint. ¿Mm? Entonces, ojo con el tema, ¿cómo va a ser? Voy a sacar dos notas. Una del grupo que está explicando el tema y otra, los grupos por participación sobre el tema de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, Lady, el grupo rojo está explicando depresión y ella está hablando, entonces Lady tiene un caso, quiere hablar sobre ese caso, entonces dice, Lady del grupo blanco con negro quiere aplicar esto. Entonces, las secretarias están pendientes de qué grupos participan y al final me dicen cómo participar. Ojo, es máximo 3 participaciones para cada grupo, ¿entendido? Ya, porque si no se me va a alargar mucho y no alcanzamos a pasar todos, ¿entendido? Máximo 3 participaciones por tema. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Comparte pantalla y empezamos. A cada grupo le voy a calificar el manejo del tema, cómo lo trabajaron y obviamente la presentación en PowerPoint, cómo quedó. ¿Entendido? El grupo rojo, profe. Entonces arranca el grupo rojo, comparte pantalla. Los demás quitamos video y audio para darle a ellos espacio de ancho de banda. Bueno, buenos días a todos. El tema que le correspondió al equipo rojo es la esquizofrenia. Nosotros, como la profesora nos dio la directriz, pues nos dividimos el trabajo de las diapositivas, aplicando también parte del taller que se hizo para esto. Entonces va a comenzar mi compañera Karen con el tema. Buenos días. La esquizofrenia. Trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comprender de manera lúcida. Se
Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver una combinación de factores genéticos y ambientales que afectan las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Este trastorno afecta a la persona en la capacidad de pensar, sentir, componerse en una manera muy lúcida. Ya. ¿Listo? Valentina, ¿estás? Sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, ya te pongo tus diapositivas. Vale. Dale. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de los síntomas de la esquizofrenia. Dentro de ellos encontramos los delirios. Podemos hablar de varios delirios como son los delirios de persecución, delirios de grandeza, delirios de perjuicio y delirios somáticos. Adicional a ello, uno de los síntomas también son las alucinaciones, que entre ellas encontramos también auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y visuales. Tenemos también alteración del pensamiento, alteraciones en la conducta. ¿Estás ahí? Bueno, también tenemos trastornos del pensamiento, estamos hablando de todos los temas del lenguaje. ¿Estás, Valentina? Qué pena Sí, con señora. todos ustedes. Bueno, sigue entonces, dale. Bueno, los delirios tenemos que son ideas erróneas. Ay, espera que se me corrió esto. Bueno, entonces... Son ideas erróneas del paciente que pues se basan en esas alucinaciones. Son A ver, espérate que cuando no perciben cambiaste algo la que no... diapositiva y no hemos visto Sí, nada. O sea, profe, qué pena. Ya está, Valentina, discúlpame, por favor. Tranquila. Las alucinaciones son cuando el paciente o la persona pues percibe cosas que realmente no existen, no están. Empiezan a oír voces que los persiguen o que tienen a alguien al lado. Trastornos del pensamiento. El lenguaje del paciente se hace incomprensible y con poca fluidez, que son cuando empiezan a hablar como cosas incoherentes. El deterioro de las emociones, siendo los pacientes se muestran con frialdad, demuestran a veces algunas emociones de tristeza que no van como de acorde a la situación que ellos están pasando en el momento, simplemente van expresando así. Y por último, pues tenemos el aislamiento, que es cuando ellos se encierran en sí mismos, no quieren compartir con nadie ni tratar con nadie. yo tengo una pregunta. Esos síntomas que ustedes dicen, una persona con esquizofrenia, ¿siempre pasa por todos estos síntomas o esos síntomas les dan por etapas? No, señora, Son por relativos. etapas. Son etapas y depende del origen de la esquizofrenia. Gracias. Yo tengo una pregunta, compañera. Sí, señor, claro, dinos. Cuando tú dices depende del origen de la esquizofrenia, tú hablas de genética y ambiente. ¿Genética te quiere decir que nace con ese problema? Exactamente, pero ahorita más adelante vamos a hablar de esas características. Pero sí, tiene que ver con eso. Ok, gracias. A ti. Dale, Valentina. Perdón, yo tengo otra pregunta. Sí, claro. ¿Signo y síntoma es lo mismo o hay alguna diferencia? No, en teoría, nosotros como lo encontramos estamos hablando de algo similar. Más sin embargo, el síntoma puede ser diferenciado, digamos, en el sentido de que uno sí se puede dar como puede que no, como el signo se puede dar como puede que no, igual que el síntoma, en cambio, sí puede ser algo que sí ya está evidenciando algo,
como sucede, por ejemplo, en el caso de los niños que nacen con síndrome de Down. Ellos ya vienen con una connotación y puede ser un signo. Más sin embargo, ya cuando presentan diferentes características que ya lo hacen más evidente, ya estamos hablando de síntomas. Muy bien, yo te ayudo a aclarar esa parte, pero no con psicología, sino con una enfermedad, por ejemplo, signos de hipertensión, que es cuando la tensión está alta, entonces el signo puede ser que se te está subiendo la tensión. Y ya cuando pasas a síntomas es porque ya tienes dolor de cabeza, porque te dan trastornos, porque te desmayas, entonces esos ya son los síntomas. Los signos de los signos se pasa a los síntomas. Exacto, sí señora. Gracias, profe. Dale, Valentina, si quieres, para concluir esta parte. Bueno, no sé. ¿Sí estás, Vale? Se le está trabada la pantalla. Sí. Bueno, por pensamientos o experiencias que aparecen estar, bueno, seguimos hablando de una descripción. Si quieres seguir, dale. No, creo que se fue. Bueno, Sí. Por pensamientos o experiencias que parecen estar conectadas con la realidad, y esto habla sobre todo de los comportamientos en las actividades que se realizan cotidianamente, porque no se pueden realizar de la misma manera y todos los días pueden presentarse cambios, no va a ser habitual. Y también dificultades en la concentración y pues en la memoria. Esto sería básicamente en esta parte. A continuación sigue nuestra compañera Alejandra. Alejandra Caicedo, ¿estás ahí? Alejandra había encontrado otras características, profe. Alejandra. Mientras, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dale. O sea, para que se considere esquizofrenia es necesario tener las 4 delirios, alucinaciones, etc. O ya solo con 2, 3 también se podría denominar esquizofrenia. Ya se podría denominar, sí, señora. Como te digo, eso depende del origen, porque sí, como decía nuestro compañero, estamos hablando de un tema, por ejemplo, de herencia, sí, ya es una connotación que ya está implícita y ya no hay solo seguir el tratamiento. Bueno, en otras características teníamos la esquizofrenia catatónica, que es un tipo de esquizofrenia que se caracteriza por alteraciones muy serias en el cerebro y por problemas motores. Teníamos, qué pena, es que estoy aquí sobre la marcha, la paranoide, que es un tipo de esquizofrenia conocido con síntomas psíquicos, motores, y de las personas que tienen fallos en su capacidad motora. Nuevamente hacemos alusión a sus movimientos con sus extremidades, movimientos como el parpadeo, como la deglutación, poder pasar, poder masticar. Y tenemos una esquizofrenia simple, que es una categoría donde se designa un tipo de esquizofrenia en el que no hay síntomas que sean tan fuertes, más sin embargo se sabe que esa persona pues tiene un problema, pero es manejable. Un momento, compañeras. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes aplicaron la tarea en el taller? Sí, señor. Pues es que nosotros entendimos que así iba a ser como de alguna manera aplicar algunas de las cosas. ¿Y se ve más adelante reflejado? Sí, en cada positiva, no sé si viste el taller, a medida que iba avanzando el taller, aumentaba la dificultad del trabajo, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que opinar? Continúa, compañero. Vale, gracias. Laura. Bueno, los factores que tiene la esquizofrenia se pueden dar durante la etapa desde el nacimiento hasta la etapa del niño. En el nacimiento se puede dar por genética, puede ser que la madre haya sufrido episodios de esquizofrenia y consumió medicamentos
algunos medicamentos, estos medicamentos que consumen estas madres para esto se llaman clásicos, que hacen que no le hagan daño al bebé, pero hay otros que tienen que tomar y pueden hacerle daño. En los factores de predisposición para los niños se marcan la conducta que tienen durante la etapa escolar, puede ser el bullying o problemas que tengan en la escuela. Estos también se ven factores precipitantes, que son los que dan cuando están en la edad adulta. Estos se dan como son situaciones estresantes, por ejemplo, un trabajo que sufra de mucho estrés, el duelo, una separación, pero también tiene que ver el uso de alcohol. Entra también y de drogas. En esto se ve que el que consume, el 40% de los individuos que consumen medicamentos para la esquizofrenia, pues tienden a llegar a quedar con esta enfermedad. Este tratamiento suele ser de por vida. Luisa, cambia la diapositiva, por favor. Este tratamiento puede ser de por vida. Con los medicamentos que se manejan se llaman antipsicóticos y son dos tipos de medicamentos, son atípicos y clásicos. Los que menos hacen daño para las personas son los clásicos, que son con los que se tratan siempre de manejar estas personas, pero si ya la persona con esquizofrenia tiene un nivel muy alto, ya toca los atípicos. Y estos pues tienen cierto nivel de daño a la persona. También se dice que a veces la esquizofrenia suele darse por encierros, por estrés, como les había dicho. Por ejemplo, una hospitalización prolongada de mucho tiempo, por ejemplo, el aislamiento, eso es lo que hace que las personas empiecen a padecer ciertos síntomas. Dale, Luis, sigue con la siguiente. ¿Listo? De los componentes, ¿quién seguía? Listo. Buenas tardes. Entonces, los componentes, acá vemos la primera, que es conocida como familiar, que asenta los rasgos distintivos que se han observado en los familiares con patologías psicóticas. Las patologías psicóticas son trastornos mentales caracterizados por la desconexión de la realidad. La segunda constituye un enfoque más clínico, donde se revisan las longitudes, los cortes de alto riesgo y las conclusiones en torno al conocimiento. Ya lo puedes pasar, ya. Sí, ya es que va despacio. Ah, listo. Ya. El origen se da el origen es biológico y es debido a un problema en la poda sináptica. La poda sináptica se encarga de la eliminación de la sinapsis durante el crecimiento hasta la adolescencia. Entonces, cuando la poda sináptica tiene algún problema, se empiezan a dar principios de esquizofrenia. Perdón. Perdón. Listo, ya. ¿Listo? Sigue Carolina. Buenos días. Bueno, la prevalencia de la esquizofrenia en Colombia es el 1% de la población, que equivale al 472 personas. La Organización Mundial de Salud calcula que afecta más o menos a 21.000 millones de personas, pero el 50% no recibe la atención apropiada debido a que viven en países de renta media y baja. Listo. Como mis compañeros ya habían mencionado sobre las causas, pues algunas diferentes a estas, aparte de la parte genética, digamos es que se dio cuenta en un estudio que se realizó a 65.000 personas en riesgo de padecerla o que podían aumentar, se dieron cuenta que la mayoría tenían problemas que tenían que ver específicamente con la herencia y la eliminación de la conexión entre las neuronas. Entonces, digamos que esta es una de las causas principales. No es la única, pero es la principal. Hay una connotación genética que facilita que sumado a otros
temas asociados al ambiente, a la naturaleza de la persona y a sus gustos, a sus cuidados, digamos, por la ingesta de productos tóxicos, exceso de drogas, alcohol, se pueda facilitar y se pueda incrementar muy rápidamente y de manera muy dañina en corto tiempo. ¿Qué tenemos acá en la prevención? Bueno, hay una parte... Chicas, se les acabó el tiempo, por favor, apúrale. Ok, profe, bueno, hay una parte importante que es el tema de parto, sobre todo por falta de oxígeno. Eso también puede ser un factor, entonces hay que tener cuidado con las sustancias, con seguir un tratamiento y con los cuidados prenatales. Sigue, por favor, Andrea. Bueno, los tipos de la esquizofrenia. Se cree que la esquizofrenia es un trastorno aislado, ¿sí? Que las personas se aíslan de las demás personas, ya sea en el trabajo, ¿sí? Bueno, en la oficina, ¿sí? En todos los lugares, y otros creen que ya son síntomas, ¿sí? Que ya los síntomas se generan por la genética, lo que dicen los compañeros. En el momento, ¿sí? La subdivisión de esquizofrenia, ¿sí? Se va a la hebrefénica, ¿sí? Que en este caso es también conocida como un trastorno mental del comportamiento, ¿sí? Que es la motivación, la agitación y bueno, los diferentes trastornos, ¿sí? Cómo se comporta la persona. En el momento del diagnóstico, pues en este momento no existe un diagnóstico ni una prueba diagnóstica definitiva para la esquizofrenia. El psiquiatra realiza el diagnóstico basándose en la evaluación del historial de las personas y de su síntoma. Los síntomas deben durar por lo menos 6 meses para ser diagnosticado, y los estudios del desarrollo social, la información procedente de la familia, amigos o profesores es importante para establecer cuándo empezó la enfermedad. Daisy, si quieres continuar de una vez, por favor. Esa pasada de tiempo les baja nota. Bueno, profe, entonces si quieres, pues lo dejamos ahí. Pues realmente ya en esta parte es muy puntual los temas, pero ya abordamos lo principal. Entonces, ojo muchachos, porque de aquí para allá ustedes a medida que van subiendo las semanas, tienen que mejorar y tienen que ir subiendo. Cuando les dije una presentación en PowerPoint, es una presentación para sus compañeros, no para ustedes. Entonces, Luisa, primero, muchos de tus participantes pegan la diapositiva, muchísima letra, cuando una diapositiva es 70-30, 70 de imagen y 30 de letra, y es una ayuda para la persona que está escuchando al expositor. No es una ayuda para la que el expositor se pare y lo único que hace es tú, ¿quién sigue? Y que ellos lean lo que está en la diapositiva. Eso no se hace. Y ojo, porque ustedes mañana tienen ponencia. Entonces, segundo, la coordinación. Ustedes ya a estas alturas no tienen que empezar, ¿se le cayó el internet? No. Ya saben que en el momento en que se le cayó el internet a Luisa, la está respaldando María, y María es la que tiene que seguir con el tema. Y si se le cayó a María, María la está respaldando Juan, entonces Juan es el que tiene que ayudarle a María. Todas esas partes de sincronización tienen que ya tenerlas claras. La parte del diseño de las diapositivas no estuvo bueno, sobre todo las de algunos integrantes tuyos que tenían únicamente letra para leer. Entonces todo eso hace que no haya sido una muy buena presentación. A nivel de tema, la esquizofrenia es muy buena. Pero a nivel de presentación de PowerPoint no me gustó. 3-5 para el grupo rojo, muchas gracias. Profesora, ¿quiere continuar? Grupo verde, por favor. Buenos días para todos, muchachos. El grupo de nosotros es el grupo verde, que inicia con inteligencia emocional. Vamos pasando. Tenemos como una frase: el que no domina sus emociones es esclavo de sus placeres y sufrimientos. Continuemos. Entonces,
En la anterior diapositiva teníamos pues como una imagen donde... Ahí está pasando toda. Ahí, gracias. En donde tenemos una imagen, como lo pueden ver, tenemos como conectado el corazón y el cerebro, y en el centro estamos nosotros. Entonces, lo que habla básicamente de la inteligencia emocional es eso, que nosotros somos como una conexión entre el cerebro y el corazón para, digamos así mismo, tener como ciertas emociones. Continuemos. Entonces, inteligencia emocional. Entonces, los primeros que hablaron de este término fueron los americanos, aunque hubo un primer libro que se escribió en 1995 por Daniel Goleman, que allí fue donde se empezó a hablar del tema. Entonces, continuamos más abajo para Goleman. Entonces, las competencias emocionales son capacidades adquiridas. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que digamos que nosotros mismos tenemos la capacidad de crear las emociones. Entonces, ahí también como que ahí exponen como puntos de vista o ese tipo de cosas, digamos, donde podemos asimilar que las emociones vienen, digamos, o sea, tenemos como una imagen que si nosotros tenemos amor, siempre va a sobresalir el corazón, pero no es así porque el corazón no piensa, el que piensa es el cerebro. Continuemos. Entonces, aquí hay un punto, o sea, súper chévere donde nos dice que la inteligencia emocional nos permite reconocer las emociones en nosotros mismos y en los otros. Nosotros mismos tenemos la capacidad de analizar a las personas. Entonces, en nuestra carrera de psicología, nosotros podemos analizar el tipo de persona y también podemos analizar como el tipo de emoción que está dando en ese momento. Tal vez puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser horror, puede ser terror. ¿Comprenden? Listo. Entonces seguimos. Nadie tiene nada que decir, continuamos. Entonces, la inteligencia es la capacidad para saber pedir disculpas, sobrellevar las dificultades de la vida y autorregularse. Desarrolla músculos emocionales, talentos únicos y forma con disciplina positiva. Nos permite entender las emociones, actuar de forma tranquila, funcionales en las situaciones. Es la gestión adecuada de las emociones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, señor. Entonces, continuamos. Desarrolla un cerebro en los niños. Entonces, ¿qué pasa en los niños? En los niños, la inteligencia emocional lo podemos decir y lo vamos a hablar de esta forma. Si yo veo que mi papá golpea a mi mamá, eso se va a generar como una emoción y no se va a reflejar en el momento, pero si digamos con los días o con el tiempo, si mi papá es agresivo con mi mamá, obviamente yo voy a ser un agresivo con mi mamá y voy a tirar el plato de la mesa porque vi el ejemplo de mi papá hacia mi mamá. ¿Comprenden? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Nosotros podemos ser también, digamos, como soñadores, soñar completamente muchas cosas sin limitaciones, realistas. Tenemos que ser realistas y saber lo que podemos llegar a ser y poder, digamos, como alcanzar a realizar, digamos, esos mismos sueños, pero siempre con una realidad. Y críticos siempre nos podemos criticar y ver las cosas como las estamos haciendo y cómo estamos fallando. ¿Continúan, muchachos?
Listo. Entonces, acá hacemos una diferencia entre la sociedad industrial, que empezamos en el siglo XVII, y la sociedad tecnológica, que sería la forma de educación de ahora. En la sociedad industrial, pues todo era uniforme, habían muchas normas, no era global, no era rígida, había aprendizaje intelectual, se creían que era la inteligencia más importante, que era la inteligencia de las inteligencias múltiples, que es todo lo que aprendemos a nivel de datos, de información y de técnicas. Ya después, con el Internet, cuando empieza la sociedad tecnológica, que es la de ahorita, tenemos otras cosas que desarrollar. Entonces ya digamos, ahorita en la sociedad tecnológica, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a la diversidad que hay en el mundo, capacidad creativa y de tecnologías desde pequeños, el ser vale como único y lo más importante, ya nos estamos dando cuenta que hay que educarnos emocionalmente. Una persona exitosa no solo es un ejecutivo que tiene mucha información intelectual, sino es una persona capaz de autorregularse en sus emociones, de saber hasta dónde llegar, de no desbordarse emocionalmente, de tratar bien a los otros, de tener capacidad de pedir disculpa y de tener razonamiento y mirarse para adentro. Entonces esa es la diferencia, como que antes en la sociedad industrial la educación era de una forma y ahora es de otra, ya en la sociedad tecnológica. Avanzamos, por favor. Listo. Sabemos que para lograr una educación emocional tenemos que seguir ciertos pasos. Esos pasos tienen que ser, o se sugiere que sean una gestión de emociones, o sea, que se sepa manejar las emociones, o sea, darle un primer ítem a la gestión de emociones, construir relaciones, siempre se tiene que haber un contacto con las personas para poder desarrollar esta educación, tomar decisiones lógicas, todo eso se lleva con la ayuda de un profesional, lógicamente, ponerse en el lugar de otro, o sea, tener compasión por el otro, la solución adecuada de conflictos, siempre saber que la comunicación es el mejor solvente universal para cualquier situación, desarrollar las habilidades sociales, cómo nos comportamos en medio de diferentes grupos. Ahí podemos ir adquiriendo esta educación emocional, la reducción de comportamientos psicosociales, igualmente como la anterior, cómo nos comportamos con los demás, la reducción de problemas afectivos graves. Entonces esto es cuando nos pasa algo grave a nosotros, entonces lo que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a eso nos va desarrollando una educación emocional y el pensamiento divergente. Sigue, Juli. Bueno, entonces no debo sentir emociones negativas como miedo, angustia y dolor. Resulta que no hay emociones negativas ni positivas. Todo se trata de cómo percibimos la vida y cómo percibimos el entorno. Una cosa es neutra, la realidad es neutra. Por decir, un sofá es un sofá. Si nosotros lo vemos bonito o lo vemos feo, ya es cuestión de nuestra percepción. Nosotros veníamos neutros en la vida y a medida que vamos creciendo nos vamos programando el cerebro con nuestra personalidad, con creencias, con nuestro entorno, y desde ahí vamos como empezando a juzgar todo y creyéndonos cosas, programándonos. Entonces, de pronto yo empecé a pensar que no sabía, que era malísima para las matemáticas. Entonces, desde ahí empiezo a pensar toda mi vida eso y a programarme. La idea de la inteligencia emocional es que nosotros sepamos que la realidad es neutra y que todos los pensamientos los construimos nosotros mismos. Listo. Una pregunta. Pregunte, Javier Duque. ¿Eso quiere decir que nosotros sentimos o manejamos nuestras emociones como percibimos el mundo? ¿Nosotros? Sí. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. Si tu mundo es un caos, pues igualmente tus emociones van a ser un caos. Es según la percepción como tú estés mirando el mundo. ¿Sí y por decir, no es lo mismo un payaso para una persona que para otra. De pronto yo veo un payaso y me da mucho susto y empiezo a llorar y a gritar, y otra persona ve un payaso y lo siente divino y le parece espectacular. Y otra cosita que tengo una duda. Jorge dice que hay como unos pasos o unas pautas para tener
inteligencia emocional o educación emocional? Volvamos a la 10, por favor. Yo tengo que tener todas estas para tener una inteligencia emocional, tengo que cumplir con todas o me puedo saltar algunas. Pues la idea es no saltarse ninguno. Estos son como unos lineamientos que se dictan para poder llegar a ese desarrollo de la educación. Obvio deben haber muchos más, porque pues esto de de las emociones es muy extenso, pero simplemente pues por tiempo y por todo, pues damos estos como como unos de los principales, pero para hablar de inteligencia emocional tenemos literatura por montones. Entonces esto es como lo básico, o sea, no es que sean estos estrictamente, sino que esto es como una base que mostramos nosotros. Porque mira que yo puedo pensar lógicamente, pero se me dificulta construir una relación. Es por eso que yo le digo, tengo que cumplir con todas. Ahí es cuando uno dice que uno debe trabajarse a sí mismo. A medida que nos vayamos trabajando interiormente, vamos a ser seres íntegros. Entonces ya vas a poder tener capacidad lógica, de sentimientos, de relaciones. Entre más se trabaje uno mismo, uno más va a poder en todos los ámbitos. Ok, muchas gracias. Ahí es donde uno se pregunta, pero si tengo esto, ¿por qué no tengo lo otro? Entonces es donde se comienza a desarrollar esta educación emocional. Como una introspección. Exactamente. Entonces, para eso es la educación emocional. Entonces, ¿yo por qué no tengo buenas relaciones? ¿Yo por qué no desarrollo mis habilidades sociales? ¿Yo por qué no tomo las decisiones para solucionar un problema bien? Entonces, ahí está el análisis de esto del desarrollo de la educación emocional. Ok, muchas gracias por la aclaración. Sí, señor. Esta diapositiva pone ejemplos de por decir, si uno va en una calle y se asusta, entonces sale corriendo, le da miedo y sale corriendo. Lo que dice esto es que las emociones son naturales, ¿sí? O sea, las emociones son biológicas, las trae el cuerpo para ayudarnos a actuar, ¿sí? Otras para la supervivencia, otras, o sea, son naturales. Lo que sí debemos observar es cuando ya estamos desbordados en las emociones. Pero la idea es que la biológica de nuestro cuerpo trae emociones para que podamos sobrevivir en este mundo. Listo, por eso Disculpen, compañeros, una pregunta. Claro, pregunta. Me pasó un caso, tengo un caso de una amiga que se perdió 2 días, pero ella venía de un estado emocional débil, murió su padre hace 7 meses más o menos, pero ella no recuerda qué hizo en esos 2 días. Ahí entra a jugar el sentimiento, la emoción que ella tenía en ese momento, reprimido, porque ella no lo pudo, o sea, ella lo lloró en el cementerio, en la iglesia, pero en el transcurso de estos meses no ha tenido como el tiempo y el momento para poder expresar esa emoción. ¿Qué factor jugó eso para que ella pierda el conocimiento de sus actos? Yo creo que un diagnóstico de eso sería muy prematuro, como sin saber bien la historia, el caso, cuál fue la unión de cosas que hicieron que ella no recordara. Si hay casos en los que alguien, digamos, los que hacen crímenes, dicen que después de cometer un crimen es tan alto el impacto que duran como un tiempo sin acordarse lo que pasó después del crimen. O cosas así como emocionales muy impactantes, puede que sí haya como un olvido, pero pues así que te podamos como explicar realmente lo que le pasó. Exacto, y lo que más o menos uno conoce es que cuando pasa eso, el cerebro comienza a segregar una sustancia que se llama la dopamina. Entonces eso es lo que controla más o menos las emociones y lo que hace de pronto es como atrofiar otras partes del cerebro y lo que hace simplemente es bloquear las emociones que en ese momento y las quiere como cambiar por otras. En ese momento es donde se les olvidan las cosas. Y como dice Juli, estamos como muy nuevos para contestar una pregunta como tan grande de conocer algo. Eso es casi neurológico. Listo, ya van las 3 preguntas, ojo con el tiempo. Digamos la diapositiva, chicos. Bueno, hay 2 tipos de inteligencias, como lo hablé. Hay una que es la inteligencia racional, que es toda la información
intelectual que tenemos en el cerebro, las técnicas, ¿sí? Los conocimientos, la historia, todo lo que aprendemos. Y la inteligencia emocional, que sería otro tipo de inteligencia, que es ya la capacidad de gestionar nuestras emociones. Chicos, Bueno, para educar las emociones tenemos que seguir 3 pasos. El primero es reconocerlas, el segundo es expresarlas y gestionarlas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo empezar a trabajar en uno mismo? Primero, reconociendo mis emociones. Como nosotros sabemos, los niños pues, de 4 años para abajo a veces como que no saben bien las cosas, hasta ahora están aprendiendo y no saben muy bien sus emociones. Pues, en este lapso de 1 a 4 años, pues los niños todavía no reconocen muy bien las cosas y las acciones que, digamos, las personas grandes pueden hacer y todas esas cosas. Ya después que cumplen más de 4 años, uno pues como padre o como hermano o primo o familiar puede empezar a enseñarle pues al niño a gestionar sus distintos como emociones, las cosas que son buenas, las cosas que son malas y así. La segunda es conectar con las emociones, aceptar las emociones sin reprimirlas y pues cada día como aceptar que digamos hoy es un día malo y toca aceptarlo, si me hago entender, no hay que como dejarse llevar por las emociones porque nosotros sabemos que eso es muy malo. 3, analizar el comportamiento, eh, ya sea angustia, estar enfadado, ansiedad, la felicidad, como les decía, toca pues saber cómo manejar las emociones y no llevar todo a un extremo, porque todo en extremo y, y sí, pues es malo. Siguiente. Bueno, les voy a hablar acerca de lo que es la asertividad. La asertividad son personas pues muy pasivas y pues a la vez como agresivas, ¿sí me entiendes? Es como un punto intermedio. Ellas son como que hablan, son personas que hablan con firmeza, no tienen pena y pues tampoco son como extrovertidas. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, dice que no categorizan lo bueno y lo malo. Las personas con inteligencia emocional no polarizan. Por ejemplo, los tatuajes. Muchas personas creen que por tener tatuajes son delincuentes o pueden, no sé, tener problemas emocionales o mentales. Y nosotros sabemos que pues eso ha venido cambiando a medida del tiempo. Entonces, pues las personas han venido cambiando como su pensamiento y sus emociones a través de que este tabú se está perdiendo. Siguiente. Chicos, ya también se Bueno, pasaron del tiempo. las emociones son buenas, las emociones no son buenas ni malas, son una fuente de información. Dice que la realidad es neutra, nuestro cuerpo grita que lo callamos y todos reaccionamos diferente al estímulo. O sea, que todos reaccionamos diferente, como decía Juliana, hay gente que reacciona ante un payaso con miedo y hay otros que reaccionan con alegría. Siguiente. Profesora, si ya nos pasamos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos o la... Cortar. Ok, no, igual aquí ya sigue esta y pues una imagen y ya acabamos. Y ya. Muy bien, recuerden que son 10 minutos por grupo, 10 minutos por grupo. Y si no se los había dicho, discúlpeme, pero 10 minutos porque necesito que pasen todos porque les estoy dando nota a cada uno. Por favor, dejen de compartir pantalla, chicos del verde. Mejoró muchísimo el cuento de las diapositivas. Utilizaron mapas mentales, no tenían tanta letra. Les faltó su marca, ¿no, chicos? Ojo, ¿qué es su marca? Siempre que ustedes vean una presentación, tienen que llevar en algún lado de la diapositiva pequeñito inteligencia emocional y en todas debe llevar esa marca.
para que cuando yo llego y entonces tú me hablas, por ejemplo, de educación, yo sepa que estamos hablando de la educación de la inteligencia emocional. ¿Entendemos? Esa marquita les faltó. Esa marquita les faltó y de pronto los hitos ustedes de videojuegos también lo ponen en algún lado. Eso se llama marcar las presentaciones y que cualquier persona que llegó tarde o algo, entonces entre en contexto rápidamente de cuál es el tema y en qué van. Eso le ayuda mucho al público, ¿entendido? Pero sí Señora. mejoró, me gustaron mucho los mapas mentales y la forma como lo hicieron. Entonces, ojo con leer, ojo con la leída. Pero sí, mejoró. Muy bien, entonces 4-3 para el grupo verde. Muy bien, vamos al grupo blanco con negro, por favor. Profe, después se puede el grupo naranja. Yo voy llamando uno por uno, rapidito.